Un saludo, mis queridos hermanos. Estamos aquí en mi tierra, Panamá, y vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática. No vamos a poder poner las citas, algunas cosas las voy a nombrar de memoria. Si usted quiere, yo se las mando después, no hay ningún problema. Pero estoy en un edificio muy alto. Aquí en la parte de atrás está un edificio que se llama El Tornillo, y de este lado aquí, tal vez no se ve muy bien, está otro edificio muy alto. Entonces creo que es muy propicio la visión que está detrás de mí para poder dar el repaso de la lección de la escuela sabática de esta semana, que tiene como título El llamado de Dios a la misión. En esta lección vamos a estudiar cómo Dios, a veces en una forma directa, interviene en la historia de los seres humanos para que nosotros podamos llevar a cabo la misión de Dios, y cómo en otras ocasiones Dios utiliza situaciones y las guía para que el pueblo de Dios pueda predicar su palabra y llevar este mensaje a todas las naciones del mundo. Vamos a hablar acerca del confort. Yo estoy en este momento, en este día, desde ayer, en confort. He tratado de todas maneras, con los que he contactado por ahí, de tal vez no darle un estudio bíblico, pero por lo menos decirle Dios te bendiga, ¿verdad? Algunos me han contestado amén. De esta forma, yo quiero que las personas sepan que yo soy seguidor de Jesucristo. Pero vamos a entrar en la lección, será corta hoy. No tengo, como dije, los libros del Espíritu de Profecía. Me cuesta agarrar la Biblia en estos momentos y abrirla. Tengo el teléfono puesto apenas no en una cosa que lo sostiene bien firme, sino en una cañaza, en una maceta que encontré aquí. Pero lo importante es que le prometí al Señor que siempre iba a haber un repaso de la lección de la escuela sabática mientras su servidor tenga vida. Y yo quiero hacerla, quiero enviársela. Espero que esto le sirva de algo para poder que usted crezca en la fe y entienda, ¿verdad?, que el énfasis en esta lección de este trimestre es un Dios misionero que envía a sus hijos para que también compartan este evangelio que tiene que ver con la salvación eterna. Aquí el día domingo nos habla acerca de salir de nuestra zona de confort. Y vemos aquí la historia de la Torre de Babel. Es una historia muy interesante. Todos sabemos que esta torre fue construida más o menos cuando Abraham tenía 48 años por ahí de edad. No me acuerdo exactamente, pero yo tengo la fecha de cuando se comenzó a construir esta Torre de Babel. Y es interesante porque Sem estaba vivo, Noé todavía alcanzó a conocer algunas de estas personas que de alguna forma se unieron con Nimrod para poder construir esta torre que llegara hasta el cielo. Era una rebelión tremenda. No aceptaron la palabra de Dios. Fue un desafío a la autoridad divina. Ellos querían, inclusive según relatos de otros Génesis que son apócrifos, subir a las alturas por si acaso Dios enviaba otro diluvio, o tratar de descubrir científicamente cómo es que esto había sucedido. Y algunos creen que tenían flechas para dispararle a Dios y para herirlo. Así, mis queridos hermanos, de terrible fue esta rebelión. Una cosa es cierta: cuando el ser humano se une para el bien o para el mal, puede alcanzar grandes cosas, ya que en el relato que está en el capítulo 11 dice que si Dios no interviene en una forma directa, ellos no hubieran parado de construir esta torre que llegaría hasta el cielo. Nimrod dijo, y junto con sus descendientes, ¿verdad?, que querían conservar el nombre, guardar su identidad, y por eso hicieron todo este movimiento de personas. Logró unirlos para rebelarse contra Dios y tratar de establecer un nombre. Sin embargo, vemos que Dios interviene en la historia y evita esta globalización.
Y al crear nuevas lenguas y confundirlas, porque confundirlas significa que Dios creó nuevas lenguas, no pudieron comunicarse entre sí. Y entonces, al oír hablar uno la lengua del otro, comenzaron a juntarse ese grupo de personas y se distribuyeron por la faz de la tierra. De esta manera, Satanás no pudo lograr su objetivo. Nosotros vemos que algo similar está pasando, que este plan no ha dejado de existir en la mente del demonio y que hoy vivimos en una globalización, tratar de unir todas las naciones en contra de la ley del Creador. Sin embargo, el pueblo, en medio de todas estas circunstancias, tiene un trabajo que hacer. Así que Dios interviene aquí en la construcción de la Torre de Babel y esparce a todas las personas de tal manera que evita que se propague la maldad y las personas pueden entonces en diferentes partes del mundo escuchar la palabra del Señor. Y aquí entramos entonces en el día lunes, cuando dice ser una bendición para el mundo entero. Vemos entonces que desde el libro de Génesis, en el capítulo 3 y versículo 15, está la primera promesa de la venida del Mesías. Y vemos que esta promesa se va repitiendo. Ahora se escoge a Abraham para que Abraham sea el que bendiga a las naciones a través, uno, del conocimiento de la palabra de Dios al caminar por esas ciudades que se habían dividido de la construcción de la Torre de Babel. Y Abraham, ahora siendo un portavoz, un mensajero en la tierra de Canaán, él va a testificar del Dios verdadero, pero también se promete que de Abraham viene la simiente, aquel Mesías que vendría a rescatar, a morir por nosotros, a ser el misionero, a buscar a aquel pueblo que estaba perdido. Así que vemos aquí cómo se va desarrollando la profecía a través del tiempo hasta que llega a Mateo y se cumple todo lo que fue profetizado en Números, cuando el profeta Balaam trató de maldecir al pueblo y dice que una estrella saldría de Jacob y que su cetro nunca sería quedado. Vemos luego que Isaías capítulo 9 y versículo 6 está una profecía completa, ¿verdad?, de cómo el Mesías iba a venir, cuándo iba a nacer, cuándo iba a ser ungido, cuándo iba a morir. Es una profecía exacta, una profecía impresionante. Entonces vemos entonces que el Mesías cumplió las profecías como el Señor la había prometido. Y vemos entonces en el día martes 17 de octubre el llamado a Abraham. Todos sabemos a través de otros libros apócrifos o pseudoepigráficos, relatos del libro de Génesis que normalmente no leemos, pero que son muy interesantes porque algunos contienen datos históricos. Y en esos libros se cuenta cómo Abraham se rebeló contra Nimrod. También se cuenta cómo el padre de Abraham era un idólatra. No solamente en algunos libros dice que vendía ídolos, sin embargo dice que también los fabricaba. Así que Dios entonces manda a llamar a Abraham, pero Abraham había descubierto el Dios verdadero por gracia y misericordia. Pudo entender que había un solo Dios creador. Estos libros cuentan cómo Abraham, siendo fiel, fue echado al fuego. Ur significa fuego. Y cómo Dios los rescató y cómo finalmente el papá de Lot murió allí. Así que vemos que Abraham, allá en Ur de los Caldeos, venía de la descendencia de Sem, y Sem, esa descendencia, también se había vuelto idólatra. Sin embargo, Abraham descubre por fe el Dios verdadero y ahora, para salvarlo, dicen los judíos, ¿verdad?, de esa idolatría, Dios lo manda que salga de Ur de los Caldeos, que se vaya a la tierra de Canaán, donde Dios le promete que hará de él una descendencia que no se podrá contar. Y aquí vemos entonces en este día que la predicación no es fácil. Es más, la Biblia dice que Abraham no recibió lo que Dios le prometió en esta tierra, en esta vida. Pero Abraham, por la fe, quería irse a una ciudad cuyo constructor
dice era Dios según el libro de Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Así que, ahora, ¿cómo vivía Abraham? Se han hecho descubrimientos arqueológicos. Quiero decirle que en esos descubrimientos arqueológicos, donde se desenterró la ciudad de Ur de los Caldeos, no tienen nada que pedirle a las ciudades modernas que existen hoy. Habían baños higiénicos, había, mis queridos hermanos, piscinas, un canal hermosísimo que rodeaba la ciudad, habían palmeras, las familiares de Abraham eran ricos, vendían, comerciaban. Se han encontrado documentos donde está el nombre de Taré. Era una persona muy rica, era negociante, comerciante. Sin embargo, en esa comodidad, con piscina, con casas grandes que aún tenían 10 cuartos, todo esto fue desenterrado. Y en ese confort que vivía Abraham, Dios lo manda a salir. ¿Y para dónde lo envía a salir? Para que vaya a un desierto, donde le promete que Dios le va a dar la tierra. Sin embargo, Abraham no la recibió. Ahora vemos aquí que cuando él llega a la tierra de Canaán, dice la lección y dice la palabra del Señor. Usted, por favor, lea los pasajes que están aquí en la lección de la escuela sabática, donde a lo primero no fue fácil y nunca fue fácil para Abraham. No puede ser fácil vivir en una ciudad cómoda, con piscina y todas las comodidades. Tenían hasta agua, acueductos que llevaban agua a las casas de estas personas. E irse a vivir caminando por un desierto, poniendo tiendas, quitándolo. Sin embargo, Abraham creía en algo que era mejor. Y al irse de Ur de los Caldeos a la tierra prometida, a Canaán, al poner sus tiendas de un lugar a otro, Abraham tuvo la oportunidad no solamente de recibir la promesa de la bendición, pero sino también de testificar del único Dios verdadero. Así que, mis queridos hermanos, vemos que Abraham decide salir de la conformidad e irse a un desierto que ha de ser muy caliente y muy costoso. Esta fue una de las razones que la mujer de Lot se apartó. El espíritu de profecía, dicen patriarcas y profetas, que la mujer de Lot no quería a Abraham y que motivó, que influyó para que Lot se apartara de él y pudieran vivir en esa ciudad de Sodoma y Gomorra, que era cómoda. O sea, en otras palabras, a la mujer de Lot no le gustaba andar viviendo en tiendas, en incomodidades por el desierto. Sin embargo, vemos aquí, mis queridos hermanos, que Abraham sale. Ahora, vemos aquí también en este día que es muy importante, y es que Abraham no era perfecto. Cometía errores, mintió. Su mujer ha de ser una mujer súper hermosa, que le dijo, mira, vamos a ir a un lugar, ¿verdad?, donde hay personas que son más morenas, y cuando te vean, yo me imagino que era una rubia, no sé, de ojos verdes, una mujer escultural, una belleza, y le dijo, mira, mejor vamos a hacer algo para que me bendigan a mí por culpa de ti, por ti. Vamos a decir que somos hermanos. Al fin y al cabo lo somos, ¿verdad? No de padre y madre, pero somos hermanos. Así que tú hazme ese favor, le dice, para que Dios me bendiga. Y finalmente Abraham desconfía de Dios. Ahora, una cosa importante que debemos recalcar es cuando vino el hambre, Abraham amaba a Dios. Porque mucha gente, yo la conozco, entra a la iglesia, ¿verdad? Y como dicen las parábolas de los terrenos, cuando vienen los problemas, vuelven de nuevo a Ur de los Caldeos. Abraham no regresó, no quiso dejar el nombre de Jehová mal. Él pudo haber regresado a su familiar en esa comunidad que estaba, pero él dijo, yo no voy a regresar para allá. En otras palabras, usted no encuentra en este relato ninguna queja de Abraham. Abraham cometió un error, pero se fue a Egipto. Prefirió ir a Egipto. Y si usted mira el mapa, mis queridos hermanos, por eso que es importante ver la geografía, a ver que regresar para Ur de los Caldeos estaba más cerca que irse a Egipto, pero él no iba a comprometer el honor de Dios. Dios le había dicho que lo iba a bendecir y él lo creía a pesar de circunstancias adversas en la vida. Muchas veces nosotros, Dios nos llama, nos saca del confort, nos entregamos al Señor, pero cuando vienen los problemas, nosotros en vez de guardar el honor de Dios, de confiar, nosotros negamos la fe, volvemos a Ur de los Caldeos. Sin embargo, podemos ver aquí, mis queridos hermanos, que él se mantuvo a pesar de sus errores, dentro de sus debilidades y sus posibilidades, firme al llamado de Dios y no regresó. Él creía por la fe
que Dios lo iba a bendecir en esa tierra. Y por supuesto, aquí la lección dice que, y eso es muy reconfortante para nosotros, porque si Abraham, un hombre de fe, un hombre que dejó todo lo que tenía para ir al desierto, cometió errores, ¿cuántos errores cometemos tú y yo? Pero aquí dice la lección, y esto sería tal vez el énfasis más grande, porque tenemos que glorificar a Dios. Dios no lo abandonó. Dios fue a buscar a su siervo y lo ayudó. No lo desechó. Siguió trabajando con él hasta que él realmente pudo confiar definitivamente en un 100%, podemos decir, en su Señor. Vemos aquí también, mis queridos hermanos, que nos dice aquí lo siguiente: nadie ha dicho que la obra misionera fuera fácil, y al mentir, al ser engañoso, Abraham solo empeoró las cosas. Afortunadamente, Dios es un Dios de paciencia y no desechó a sus siervos por este error, que por desgracia no sería el único que Abraham cometería. Y aquí nos dice lo que yo estoy explicando. Qué reconfortante es saber que a pesar de que nuestros errores, si nos aferramos al Señor con fe y sumisión, como lo hizo Abraham, Dios no solo puede perdonar nuestros errores, nuestros pecados y nuestras faltas, sino además puede seguir utilizándonos para la misión. Alabe al Señor. Yo cometo errores cada rato. Ustedes seguramente también los cometen, ¿verdad? Pero no estamos solos. Dios no nos abandona. Y lo más importante, las buenas nuevas de salvación, es que Dios te perdona a ti y también me perdona a mí. Y ahora nos vamos al día miércoles, ¿verdad? Que sería la iglesia primitiva y las zonas de confort. Nosotros sabemos que el templo de Jerusalén era algo muy importante para los judíos, y lo fue para los creyentes, los primeros creyentes cristianos. No se querían ir de ahí, se sentían contentos en ese lugar. Jerusalén siempre ha sido un lugar donde los judíos realmente, hasta el día de hoy, podemos ver cómo aman ese lugar. Era su ciudad, su templo. Les recordaba cómo Dios los había bendecido, cómo el Señor prosperó a esta ciudad en los tiempos pasados, y que Jerusalén era un símbolo realmente de la presencia de Dios, de la bendición de Dios. Así que ellos estaban contentos ahí. Los primeros cristianos, judíos y gentiles, no querían irse de la ciudad de Jerusalén. Y entonces ahora Dios va a usar, ¿qué cosa? La circunstancia de la vida. Comienzan las persecuciones, y ahora vemos aquí que la lección nos habla de algo muy importante, y es que nosotros necesitamos predicar este mensaje a todos los lugares. Así que ellos estaban conformes, felices en ese lugar, así que no tenían ganas de ir para ningún lugar. Pero la persecución, aparece Pablo, aparecen las autoridades rabínicas, digamos fariseos, saduceos y todos estos judíos conservadores, y comienzan a perseguir la iglesia. Esto llevó, ¿verdad?, a la iglesia a tener que dispersarse, y claramente dice que donde ellos iban, el mensaje de Dios era predicado. Ahora, vemos aquí el apóstol San Pedro, ¿verdad? Usted lee el relato y se queda pensando cómo este discípulo, después de haber pasado 3 años y medio y ser instruido por el Señor, cómo el Señor habló con la mujer samaritana, cómo el Señor curó personas que tenían que ver con centuriones romanos y otros gentiles, y Pedro todavía no entendía que el evangelio era para todo el mundo. Él pensaba que el evangelio era para los judíos. No solamente eso, cuando él ve la visión del capítulo 10 del libro de Hechos, realmente el apóstol San Pedro pensaba que los gentiles, y el Talmud así lo dice, eran animales, como animales, y no quería ir a predicar. Hasta que da algo, ¿no?, leer como Pedro dice que cuando habla con Cornelio, que es abominación para un judío ir a predicarlo, juntarse con un gentil. Esto es terrible. En realidad Pedro no entendía la misión, era limitado
en la predicación pensaba que solamente tenía que predicarle a su pueblo, a su gente. Sin embargo, nosotros vemos que la misión tiene que alcanzar el mundo entero. Y puede ser, mis queridos hermanos, que nosotros seamos como Pedro. Hasta puede ser, yo lo he visto, no en muchas ocasiones, que hay personas que piensan que algunas etnias no van a ir al cielo. Y yo no sé cómo le van a hacer, mis queridos hermanos, cuando haya un solo pueblo y un solo pastor. O sea que ese sentimiento que tenía el apóstol San Pedro, que hoy modernamente lo podemos llamar de racismo, existe lamentablemente en la iglesia. Y esto es muy triste. Ahí cita el espíritu de profecía, que dice que el que no vence, mis queridos hermanos, este problema, esta diferencia entre razas, no podrá estar en el cielo. Mis queridos hermanos, allá habrán chinos, habrán personas de color negra, habrán personas hispanas, habrán personas de Italia, habrán personas de todo el mundo. La pregunta es si aquí no podemos convivir con personas que pertenecen, mis queridos hermanos, decimos a otra raza. Sin embargo, eso no es verdad. La Biblia dice que de una sola sangre hizo Dios todos los hombres. Pero nosotros, los seres humanos, diferenciamos unas personas de otras. Hay dichos terribles de personas que se van a casar y dice: no dañes la raza con esto, con el otro. Mi querido hermano, ese sentimiento que tenía el apóstol San Pedro también existe hoy en muchas personas. Por eso debemos de meditar en esta mañana, ¿verdad?, que estamos teniendo este repaso de lección, ver hacia adentro nuestro corazón para que nosotros podamos examinarlo y ver si nosotros tenemos ese sentimiento malo que tenía el apóstol San Pedro. Sin embargo, él lo entendió. Dios tampoco lo abandonó. Hizo algo extraordinario para que pudiera entender. Le dio una visión donde se le explicaba cuál era el plan de salvación. Y finalmente Pedro dice: Dios me ha enseñado a mí que no llama a ningún hombre impuro o inmundo. Así pensaba Pedro de los que no eran judíos, impuros, inmundos, que no tenían la necesidad de la predicación, que deberían de perderse, así como Jonás pensaba de aquellos ninivitas, ¿verdad?, que se puso bravo y que dijo: yo sabía que Dios los iba a perdonar, que era grande en misericordia, por eso no quería predicar. Él quería que Dios destruyera a esas personas, no quería ser el profeta que pudiera quedar en la historia como aquel que salvó a aquellos asirios, ¿verdad?, de Nínive. Así que, mis queridos hermanos, la lección entonces nos llama a nosotros para que podamos meditar, mis queridos hermanos, cómo está el conocimiento que tenemos acerca de la predicación del Evangelio. El Evangelio tiene que llegar a todas partes. Y aquí llegamos al día jueves, empezar por donde estás. Y nos mandaba, ¿verdad?, leer el capítulo 1 y versículo 8 del libro de Hechos. Y no he leído ningún pasaje, yo espero que usted los lea. La incomodidad que tengo aquí, no tengo un púlpito, no me permite leer, ¿verdad? Tengo la lección en la mano para ir viendo y no apartarme mucho de lo que ella dice, pero aquí se nos habla de la forma en que nosotros debemos de predicar o los lugares que debemos de ir. Y esto ya lo estudiamos en lecciones pasadas en esta cartilla. Y es que primero vamos a los que están cerca. Yo creo, mis queridos hermanos, que por lo que yo he observado, hay muchas veces queremos ir lejos. Queremos estar en otro país, queremos predicar por otras partes. No sé cuál es la intención, si en realidad eso yo no lo puedo juzgar, si lo que queremos es salir de donde estamos o realmente estamos interesados en la obra misionera. Pero muchas veces nos olvidamos de los que están cerca, con nuestra actitud, con nuestra manera de ser, con lo que hacemos. En vez de traer a aquellos que están cerca de nosotros, los alejamos del conocimiento de Dios. Como que pareciera que hay muy poco interés en los hijos, en los amigos, en los que trabajan con nosotros. Y puede ser, mi querido hermano, porque esas personas nos conocen bien. Y no somos profetas en nuestra tierra, no porque realmente seamos profetas santos, sino porque nuestro carácter, nuestra manera de ser no es correcta y sabemos que ellos no nos van a querer. Sin embargo, la lección nos dice que donde debemos comenzar primero es por nuestra propia casa.
debemos trabajar por nuestros hijos, debemos orar por ellos, pero no solamente orar, todo el mundo se la pasa orando, sino también actuar. Nuestra manera de ser, lo que hacemos, lo que decimos, puede ser un impedimento para que ellos conozcan la palabra del Señor. Por lo tanto, debemos ser íntegros, no solo con nuestra familia, sino para el Señor que nos está viendo. Porque, mis queridos hermanos, tendremos que dar cuenta. Queremos a veces, dice, ser candil de la calle y somos oscuridad, dice un dicho, donde vivimos. Por lo tanto, tenemos que pedirle a Dios en este día que nos ayude a entender esto. Pero ahora tenemos que comenzar. Tenemos que comenzar por los que están cerca. ¿Quiénes son esos? Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Y después dice, debemos ir un poco más allá. Si Dios nos permite, si hemos trabajado, porque al ver a Abraham, él fue testimonio en esa ciudad primero, donde él vivía del Dios verdadero. Si usted no lo cree, lea los libros de Génesis que no están en la Biblia, son apócrifos o pseudoepigráficos, y se va a dar cuenta que según estos libros, Abraham testificó allá primero y después Dios lo mandó a salir para que testificara. Hay veces Dios nos da la oportunidad de viajar, como en este caso yo estoy en mi país, ya no estoy en Canadá, estoy aquí en este país. Ahora yo tengo que testificar, voy a reunirme con personas. ¿Cómo voy a hacer para poder explicarles a ellos que Cristo viene? Yo ya le dije a mi familia, a mi mamá, a una joven sobrina mía, mire, cuando pase esto y esto a la profecía, crean que el Señor va a venir. No me he sentado a dar un estudio bíblico, pero le estoy diciendo cosas que van a suceder para que ellos puedan prepararse, porque yo no sé si esta va a ser la última vez que yo vengo. Y Dios me ha permitido regresar aquí, y esos son de los que están cerca. Así que la lección nos dice que primero los que están cerca. Después avanzamos un poco más si Dios da la oportunidad. Y ahora los que estamos en Canadá, que estamos muy lejos, si hemos llegado allá, los que viven aquí, ¿verdad? En Canadá. Yo estoy aquí, pero vivo allá. Entonces debemos predicarle ahora a los que están allá. Ahora la lección nos habla de algo, la conformidad. Hay veces que estamos tranquilos. Mire, una de las causas por las pruebas que nos vienen a veces, las dificultades, es porque si Dios no nos ayuda, mi querido hermano, en medio de esa conformidad, nosotros nos olvidamos de los que están cerca, de los que están un poco más lejos, y de aquellos que están más lejos todavía no le predicamos a nadie. Entonces Dios tiene que sacarnos de esa zona de conformidad. No es que Dios no quiera bendecirnos, no es que Dios quiere que nosotros estemos perseguidos por todas partes. La sierva de Dios dice que lo que no hicimos en tiempo de paz, lo tendremos que hacer en tiempo de dificultades. Mi querido hermano, tenemos tiempo ahora y mucha paz para predicar, pero nosotros no la aprovechamos. Estamos gastando el tiempo en otras cosas. Yo no estoy diciendo que usted, y creo que Dios no quiere tampoco que usted no tenga momentos de tranquilidad, pero cuando usted se sienta a descansar, cuando usted hace como el oso, que viene el invierno, se sienta y come y está 6 meses sin hacer nada, Dios tiene que moverlo para que usted mismo sea salvo y yo pueda salvarme, para que podamos predicar el evangelio de Dios. Y entonces Dios a veces interviene en una forma directa o aprovecha la circunstancia de la vida y entonces nos saca de esa conformidad, pero es para nuestro beneficio. A Dios, escúchalo bien, no le gusta que tú sufras. No creas en el masoquismo cristiano. A Dios no le gusta ver a sus hijos sufriendo y llorando por ahí. Si nosotros hiciéramos la obra de Dios, Dios nos bendeciría con su Espíritu Santo. Y esas pruebas que vinieran por la predicación del Evangelio, ¿saben lo que causaría en nosotros? Gozo y felicidad. Así mismo como los discípulos fueron azotados, ellos salieron, dice, gozosos de la presencia, porque lo habían hecho por el Evangelio de Dios. Por alguna razón, mis queridos hermanos, el sufrimiento, cuando es por Cristo, produce gozo y alegría. Pero para experimentar eso, nosotros necesitamos entender la misión de Dios. No estamos solos. Dios no nos va a dejar. Ahora, el día jueves es muy importante, porque aquí está el próximo reto que nos pone la lección de la escuela sabática. Y con esto vamos a terminar. ¿Cuál es el desafío de esta semana? Bueno, el desafío es el siguiente. Identifica ya una lista de grupos de personas con necesidades especiales en tu comunidad, porque en la iglesia no ha hecho esfuerzos para alcanzarla. Interesante, ¿verdad? Ahí donde estás, escribe.
personas que tu iglesia no ha hecho absolutamente nada para alcanzarlo. Ya es una cosa importante. Hay veces yo me pongo a pensar, y hablaba con un hermano de la iglesia de Edmonton, mi hermano Félix, de cómo me contaba una historia de un hermano que decidió irse mejor a la iglesia inglesa, y cómo los hijos de este hermano han quedado allí en esa iglesia. Pudieron tener relaciones con los amigos de esa iglesia. Nosotros los hispanos, cuando un hijo se va de la iglesia, queda solo. No tiene ni amigos de la iglesia americana, ni tiene amigos de la iglesia hispana, porque los hispanos somos terribles. Cuando alguien no hace lo que nosotros queremos, cuando alguien falla en la fe, cuando alguien no se mezcla en las actividades, nosotros finalmente lo que hacemos es desecharlo. Trabajamos con aquellos que quieren, pero los que cuesta más empujarlo, eso no queremos ayudarlo. Nos interesa que obedezcan lo que nosotros decimos. Es muy triste. No es lo que Dios hace con aquellos que no quieren, que son difíciles. Dios tiene paciencia, los ayuda. Imagínense si Dios hubiera desechado a Abraham por la mentira, hubiera desechado a Pedro por racista. Se hubieran perdido. Él lo negó. Sin embargo, Dios sigue trabajando con aquellos que son difíciles, y no hubo personas más difíciles para poder enseñarle que los mismos discípulos. Pero nosotros no tenemos esa actitud. No sirve a Dios. Entonces, nosotros estamos en un país que habla inglés y nos aferramos a la iglesia hispana. No nos interesan los americanos, no nos interesan los hindúes, no nos interesan los chinos, no nos interesa a nadie. Nos metemos a la iglesia hispana, nos aferramos y nos quedamos ahí. Sin embargo, Dios nos va a pedir cuenta en el lugar que estamos. A esta altura, si vivimos 10, 5, 15 años, nosotros también necesitamos predicarle a aquellos que no son hispanos. No esperes derramamiento del Espíritu Santo. Hay dos formas de aprender a hablar. Una es que nosotros estudiemos, nos esforcemos, y una es que venga un milagro de parte de Dios. Muchos están esperando ese milagro y muchos se mueren sin recibirlo. Es ahora que tenemos que predicar. Aquí se nos dice entonces que hagamos una lista. ¿Qué ha hecho tu iglesia hispana? ¿Qué no ha hecho por aquellos que necesitan? Así que hagamos esta lista. No solamente vamos a orar, sino que de verdad vamos a ver qué es lo que no se ha hecho para poder comenzar a promover, a trabajar en pos de estas personas que necesitan esa ayuda que nosotros no le hemos dado. Y el desafío avanzado para el día jueves es lo siguiente: comienza a orar por una oportunidad en el futuro cercano para comprometerte en la misión con personas con necesidades especiales. Parece mentira, pero aquí en Canadá hay muchos homeless, personas que no tienen casa, personas que son pobres, personas que realmente, como la ciudad de Nínive, no conocen ni la izquierda ni la derecha. Vamos a orar por esas personas en esta mañana. Vamos a orar para ti, para mí, y si estamos dispuestos a que Dios nos ayude a salir de esa zona de confort y poder predicar la palabra, que tiene que llegar primero a los que están cerca, a los que están un poco más lejos y hasta el fin del mundo. Dios le da oportunidades a cada uno. ¿Será que la estamos aprovechando, mis queridos hermanos? Que Dios te bendiga, que pases un feliz sábado, que el viernes sea un día de preparación, que para mí es la clave de que nosotros podamos realmente ir a la iglesia contentos, prepararnos para recibir las bendiciones del Señor. Oren por mí, que estoy acá también, y que Dios me ayude para poder testificar con la actitud, en primer lugar, lo que yo digo, lo que hago, pueda atraer a mi hija, que es la que nos ha traído a este lugar, digamos, en esta semana. Estamos juntos con los nietos, y poder que ellos puedan ver en nosotros que somos alegres, que estamos contentos, que oramos de vez en cuando, porque da vergüenza hasta pedirle a un familiar que oremos cuando nuestra actitud, ¿verdad?, no es una actitud correcta. Así que Dios nos ayude para que realmente podamos tener una entrega con Dios. Estudia tu lección de escuela sabática, entrégate a Cristo en esta hora. Pidamos en oración que Dios nos ayude entonces a cumplir estos desafíos. Deseo que Dios te bendiga. Ora por mí, como ya te dije, y nos veremos en 3 semanas ya en mi oficina, donde sí podré poner las citas, ¿verdad?, más cómodo, ¿verdad? Hoy no estamos en esa comodidad que tenemos con la computadora, los libros electrónicos y muchas cosas, pero el evangelio tiene que ser predicado donde quiera que estemos. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por la vida y por la salud. Bendícenos en este día, protege a los que estamos cerca,
a los que estamos lejos. Ayúdanos a hacer esa lista de verdad y seguir los otros desafíos que hemos estudiado en las otras semanas. Permite que podamos poner en práctica esta lección de la escuela sabática y cuando vengan dificultades no preguntemos por qué, sino para qué me están pasando estas cosas. Tal vez Dios quiera ayudarme. Así como ayudó a Abraham que saliera de los caldeos, así como ayudó a la iglesia primitiva en esas ocasiones de persecuciones, donde ellos iban predicando la palabra del Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque nunca nos desechas. Gracias porque a pesar de que somos tan duros, tú sigues creyendo en nosotros. Gracias, Señor. Bendícenos en esta hora y perdona nuestros pecados. En nombre de Jesús, amén.